Se mueven en Bogotá, en diferentes regiones de Colombia. El doctor Rafael Hernández es el gerente de la Federación Nacional de Arroceros, en un país que es profundamente arrocero. Doctor Hernández, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y a toda su mesa de trabajo. ¿Cuál es el motivo, doctor Hernández, de las movilizaciones, de las protestas de hoy? Bueno, es que desde hace días viene los arroceros pidiendo el incentivo al almacenamiento para guardar los excedentes que se presentan de la cosecha que se recolecta entre los meses de julio, agosto y septiembre. El ministerio, esta es una práctica que viene haciéndose desde el año 1996, que es lo que se hizo para reemplazar las funciones del IDEMA, de recoger los excedentes de las cosechas, como se hacía en esa época. Y desde ese entonces, desde 1996, se creó el incentivo al almacenamiento, que es pagarle a quienes guarden el arroz, en este caso la industria o los agricultores, una suma mensual para guardar el excedente y no permitir que se envilezcan los precios a los productores. ¿Cuánto vale ese excedente? ¿Sí? ¿Cuánto vale ese subsidio de almacenamiento, doctor Hernández? Pues vale entre 30.000 y 50.000 millones de pesos, dependiendo el volumen de la cosecha que salga. Y lo que ha hecho y lo que está haciendo el gobierno Petro es anunciar que va a desmontar ese incentivo de almacenamiento, ¿cierto? Sí, señor. Ellos dicen que no ha dado los resultados que se esperaban, y resulta que los resultados que se esperan es precisamente sacar del mercado el excedente y guardarlo para el primer semestre del año siguiente, que generalmente es deficitario el arroz. Y uno de los motivos que le hemos planteado al gobierno es: ahora más que nunca se necesita guardar arroz cuando estamos a puertas de un fenómeno del Niño que puede presentar una sequía el siguiente semestre, que puede en un momento dado producirse un desabastecimiento de un alimento tan importante como el arroz. Doctor Rafael, ¿y de cuánto es la sobreoferta que hay en siembra de arroz en Colombia? Nosotros hemos estimado más o menos 275.000 toneladas, que es más o menos el consumo de un mes y medio de arroz, pero se guarda porque el primer semestre generalmente es deficitario, porque es el semestre de riego, que es solamente el 30% de la producción nacional. Sí, doctor Hernández, ¿y qué pasa si el gobierno les desmonta ese incentivo? Pues puede darse la situación de que se disminuyan las áreas y empiece a ser de pronto deficitario el país en un alimento tan importante como el arroz. Sí. Ahora, doctor Hernández, guardar ese arroz influye en el precio al consumidor final, ¿no? Dice usted que son 50.000 millones de pesos que salen además del presupuesto público, es decir, que salen del bolsillo de los impuestos de todos nosotros, para que en últimas el precio del arroz no pueda seguir bajando. No, es decir, es que el precio que se está pagando el arroz en este momento ya está por debajo de los costos de producción de los agricultores. Entonces, pues, somos conscientes de esto, pero tampoco por bajar el precio al consumidor no se puede quebrar al productor. Es que esta cosecha se sembró con precios de los insumos del 2022, porque los agricultores compran entre enero y febrero los insumos necesarios para la cosecha que siembran en ese momento. Sí. Ahora han bajado los insumos, pero la cosecha se sembró con insumos de precios del 2022. Sí, doctor Hernández, si se desmonta lo que quiere desmontar el gobierno, ese incentivo al almacenamiento, ¿suben los precios o se quiebran productores de arroz? Se quiebran productores de arroz, indudablemente. Es que mire, eso se hizo también para compensar un poco la estacionalidad de la cosecha, porque el 70% del arroz que se siembra en Colombia se siembra bajo el sistema de arroz secano, especialmente en los llanos orientales y en la Mojana. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Que haya distritos de riego que permiten sembrar en el segundo semestre, que inclusive la oferta ambiental de este semestre, en el segundo semestre, es mejor que la del primer semestre. Pero no ha habido inversión hace 70 años en distritos de riego en el país. Entonces, pues, ¿cómo se quiere que haya estabilidad en los precios si hay que sembrar la cosecha en el primer semestre para poder abastecer
el país del arroz. Doctor Hernández, en el arroz es el único grano o cultivo que existe este mecanismo, ese incentivo, ese pago por almacenarlo. Eso no existe en otros cultivos, no sé, el café, cacao, maíz. No, se lo pregunto ¿por qué no está incorporado como ese subsidio en el precio final del arroz, como sí debe estar incorporado en otros cultivos? Pues se ha hecho en algunos momentos con maíz, o se ha hecho, creo que también se hizo en un momento dado con el algodón. Pero la verdad es que el arroz es de las áreas de producción más grandes de alimentos en Colombia. Porque en maíz, por ejemplo, se importan 4 millones de toneladas o más, ¿no? En arroz no. En el arroz nosotros podemos ser autosuficientes. Pero es que mire, no es solamente un problema del arroz, es un problema de toda la agricultura en Colombia, que se dice que por qué no nos abastecemos suficientemente de ciertos productos, es porque no hay las condiciones en el campo para poder tener una agricultura eficiente. No hay distritos de riego, los pocos que hay se hicieron en los años 50. Doctor Hernández, si se quiebran productores de arroz, ¿sería una quiebra de los grandes, que yo no sé, deben ser 3 o 4 grandes jugadores de la producción de arroz en Colombia? No, en el último censo arrocero, el 67.8% de los productores son menores de 10 hectáreas. ¿Y esos son los que están en riesgo? Están en riesgo todos, los grandes, los medianos y los pequeños. Es que los costos de este año han sido grandes como lo fueron en el año pasado. Por lo que les expliqué al comienzo de la compra de los insumos en el primer y segundo mes del año. Yo pienso que abandonar el gobierno a los arroceros en este momento es llevarlos a que se quiebren y a que haya menor producción de un alimento tan importante como el arroz. Sí, ¿qué les dice a ustedes, doctor Hernández, la nueva ministra de Agricultura, la ministra Mojica? Que eso no funciona, que eso no sirve para nada, pero es que ni siquiera nos ha escuchado. Yo le he pedido a la ministra 2 veces que me reciba, precisamente para ilustrarla en todo lo que tiene que ver con el arroz, pero no me ha recibido. Lo recibió en un grupo grande de agricultores donde no hubo la oportunidad ni en suficiente tiempo para presentar nuestros programas y todo lo que tenemos. Y resulta que no es cierto que eso no haya funcionado. Eso es lo que ha permitido que en Colombia podemos ser autosuficientes en arroz y que los precios no se disparen como ocurrió en alguna oportunidad, que el precio, cuando dependíamos de las importaciones, el precio subió de $280 la tonelada a $1,000. Eso es lo que no debe volver a pasar. Pero curiosamente es el contrabando de arroz que entra principalmente de Ecuador y que hace que casi un 20% del arroz que se consume en el país sea de contrabando, lo que ayuda en últimas a que los precios no sean más caros. Doctor Hernández. No, en este momento Ecuador es deficitario y está pidiéndonos arroz a Colombia. Los precios de Ecuador y de Perú están mucho más altos que los precios de Colombia. Doctor Hernández, pues de momento ustedes quieren ser escuchados, se van a manifestar, pero ¿han pensado en algún momento en un paro arrocero? Bueno, es que la federación no promueve paros ni ese tipo de movimientos. Este es un movimiento de los propios agricultores que se sienten en este momento desprotegidos y en peligro de quebrarse. Eso no es un movimiento patrocinado por la federación. Nosotros siempre hemos sido amigos del diálogo, siempre hemos hablado con el gobierno, siempre nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno y con la industria. Pero este año cambiaron todas las reglas y un incentivo como este no se puede desmontar de un solo golpe. Doctor Hernández, ¿cuáles son los departamentos, los grandes productores de arroz en Colombia? Tolima y Meta, me imagino, ¿cierto? El 80% del arroz de Colombia se produce en Meta, Casanare, Tolima y Huila. ¿Y los que vienen a protestar hoy a Bogotá son productores de arroz de estos departamentos? Sí, señor, de Meta, Casanare y del Tolima y el Huila. ¿Y usted calcula una movilización qué tan grande hoy o cómo le están planeando? No,
eso pueden ser 1.000 o 1.500 agricultores. Usted sabe que desplazarse desde las zonas productoras hasta Bogotá no es fácil, pero lo que ha ocurrido es el desespero que tiene la gente. Están todos ansiosos porque la cosecha se empieza a recolectar ahora en el mes de julio. Vale, pues esperemos a ver cómo sale, le deseo suerte, es un gremio insatisfecho, son 500.000 familias que viven directa o indirectamente de la producción de arroz en Colombia. Gracias por acompañarnos, gracias por la explicación, doctor Hernández. Ustedes muy amables. Blue, la alternativa.